Bueno, el comité organizador del primer Congreso Internacional Peruano-Argentino de Ingeniería de Sistemas e Informática, denominado COPAISI, y el tercer workshop de inteligencia artificial, se complace en presentar al doctor Sergio Hernán Rocabado Moreno. El doctor Sergio, bueno, valga la redundancia, es doctor en Ciencias Informáticas por la Universidad Nacional de La Plata y magíster en Redes de Datos por la Universidad Nacional de La Plata. Es docente de la licenciatura de Análisis de Sistemas en el Departamento de Informática de la Universidad de Salta e investigador del Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional, INENCO, CONICET. También dirige proyectos de investigación que abordan líneas relacionadas con la eficiencia energética en dispositivos móviles y el aprovechamiento de la energía solar para el despliegue de redes móviles en zonas rurales aisladas. Y justamente hoy nos hará la presentación de un tema, ¿no? que, que es parte de una de sus investigaciones. La ponencia de hoy es que nos va a presentar el doctor es optimización del consumo energético en dispositivos móviles para su uso en zonas rurales aisladas, abastecidas con energía solar fotovoltaica. Bueno, doctor Sergio, nosotros de parte de los coorganizadores de este Congreso Internacional, por nuestra parte, la Universidad Nacional del Altiplano, estamos muy complacidos en tenerlo, ¿no? como uno de los ponentes de este Congreso Internacional. De antemano, agradecerle, doctor, y te le damos la palabra para que pueda iniciar su ponencia. Bueno, muchas gracias por la presentación. No sé si me escuchan bien. ¿Me están escuchando, por favor? ¿Me Sí, confirman? perfecto, perfecto. Buenísimo. Sí, se escucha perfecto. La verdad que un orgullo y una alegría poder participar porque Perú es un país que yo quiero mucho, he viajado mucho por allá. He estado también en Puno, he conocido todos los lugares lindos que tiene Puno, obviamente toda la zona de Machu Picchu y también el norte de Perú, toda la parte de montaña, viajando especialmente por zonas aisladas, que es lo que me gusta hacer. Y justamente esos viajes han dado lugar a este tipo de investigación que estoy haciendo en estas zonas rurales aisladas. Bueno, gracias por la presentación. Nuevamente arranco con la transparencia. A ver si la pueden ver. ¿Se visualiza bien? Sí. Buenísimo. Bueno, el título ya lo dijo Elvis, es optimización del consumo energético en dispositivos móviles para su uso en zonas rurales aisladas abastecidas con energía solar fotovoltaica. Bien, comienzo explicando la problemática y un pequeño resumen general de la investigación para ponerlos en la temática. Bueno, ¿qué pasa con estas comunidades educativas rurales aisladas? Tienen un déficit, un gran déficit, que es la posibilidad de acceder a la información digital. Bien, esto debido a tres problemas que tienen en las zonas. El primer problema son las limitaciones energéticas, o sea, no tienen energía para recargar los dispositivos. Y si la tienen es muy limitada, entonces la usan para sus necesidades básicas. El segundo problema es el ancho de banda reducido, ¿sí? Tienen conexiones a Internet a través de redes celulares, pero estas son muy limitadas y de muy baja potencia. Las antenas están a mucha distancia y por lo tanto el ancho de banda es muy reducido. Y el tercer problema, no menos importante, es que no se disponen de computadoras, ¿sí? De equipamiento. Entonces se produce una brecha digital entre las comunidades educativas urbanas y las comunidades educativas rurales aisladas.
Ante esto, los dispositivos móviles se constituyen una alternativa. Bien, porque son portables, son de bajo consumo energético, bajo costo, y generan menor tráfico de datos, siempre hablando respecto a computadoras convencionales, ¿no? Además, gran parte de los pobladores de estas zonas son propietarios de celulares. En algunos casos no los utilizan porque no tienen cómo recargarlos, y en otros casos son subutilizados, los utilizan como cámaras fotográficas o como reproductores de música y no como dispositivos de comunicación. ¿Sí? Otro tema que hay que recalcar es que estas zonas, ¿sí?, tienen una elevada radiación solar en el transcurso del año, porque están cerca a la cordillera, a la sierra, como le dicen en Perú. Entonces, ustedes saben que estas zonas tienen cielo limpio y claro muchos días del año, por lo tanto, tienen una elevada radiación solar que podría ser aprovechada para recargar los dispositivos. Surgen las siguientes interrogantes. ¿Cuánta energía requieren los dispositivos? ¿Cómo reducir el consumo energético de estos dispositivos? ¿De cuánta energía dispongo? ¿Y cómo proporcionar energía a estos dispositivos? ¿Sí? Se plantea entonces una hipótesis de investigación que dice: la optimización del consumo energético en dispositivos móviles posibilita el uso de los mismos en zonas rurales aisladas, aprovechando la energía solar disponible. Bien, vamos con el resumen. La primera pregunta es: ¿cuánta energía necesito? Ante esto, hemos desarrollado un modelo de energía requerida, en función de ciertos parámetros que tienen que ver con las limitaciones propias de la zona rural aislada, de los usuarios que viven en esas zonas, ¿sí? Desde ya, claro que este modelo no podría ser aplicado en zonas urbanas porque obviamente las características son diferentes. Bien. Lo mismo con los dispositivos móviles, porque las tareas y aplicaciones que se usan en estas escuelas rurales aisladas no son las mismas que se van a usar en zonas urbanas, porque acá tenemos acceso a 3G o 4G, otro tipo de tecnología de comunicación, ¿sí? Y otra parte importante de este modelo de energía requerida es la caracterización y la reducción del consumo energético, que es justamente a lo que apunto. O sea, el modelo debería tener ya adentro, o incorporas adentro, cuestiones referidas a la reducción del consumo energético. Más adelante lo explico con más detalle. Bien, una vez que ya tengo el modelo de energía requerida, que me va a decir cuánta energía necesito, lo que tengo que hacer es determinar cuánta energía dispongo, de cuánta energía dispongo. Para ello, desarrollar un modelo de energía disponible. ¿En función de qué datos? Un mapa solar de la zona. Acá en Argentina tenemos varios mapas solares, y yo voy a mostrar ahora, voy a ejemplificar más adelante con un mapa solar que se usa mucho en la zona de Salta. Supongo que en Perú también tienen por zonas, o no sé cómo lo están desarrollando allá. Un prototipo basado en placa de control Arduino y un panel fotovoltaico de prueba para caracterizar el consumo, la radiación solar en la zona de despliegue. Bien. Bien. Vamos a minimizar esto. Teniendo el modelo de energía requerida y el modelo de energía disponible, lo que hemos desarrollado es una aplicación que se llama Girasol, una aplicación móvil que vincula ambos modelos, ¿sí? ¿Y qué pretende establecer esta aplicación? ¿Sí? Que la energía requerida no sobrepase la energía disponible, ¿sí? Entonces, si en caso de sobrepasar, hay que optimizar este valor, o ejecutar más o menos aplicaciones, o bien dimensionar de otra manera los paneles fotovoltaicos utilizados para proporcionar energía a los dispositivos móviles, ¿sí? Siempre con un factor de corrección, que en este caso denominé M, para cualquier desvío que pueda aparecer en el camino. Siguiendo con la exposición, paso a mostrarles algunos aspectos metodológicos de cómo se hicieron las cosas. El primer aspecto, la selección del ámbito de trabajo. Trabajamos en escuelas rurales aisladas, ¿sí?, con dificultades de acceso, cobertura de red celular mínima, y que, el punto importante, no se encuentren conectadas a la red eléctrica, ¿sí? Hay muchas comunidades educativas aisladas acá, especialmente en la parte del NOA de la Argentina,
que tienen esta limitación, ¿sí? No tienen red eléctrica, por lo tanto hay que usar energías alternativas. Y la energía alternativa que se utiliza en esta zona es la energía solar. Si bien estas escuelas algunas de estas escuelas cuentan con una instalación básica de paneles solares, esta energía solo alcanza para sus necesidades básicas, ¿sí? Para iluminación algunas horas en la noche y para algunas otras cosas básicas que ellos tienen en los núcleos educativos. En las pruebas participaron las comunidades educativas que estaban formadas por profesores, alumnos, padres de familia y habitantes de parajes cercanos. Estas escuelas son como un núcleo para la zona, ¿sí? que concentran a todos los pobladores que viven en parajes cercanos, que se acercan a la escuela y participan de la comunidad. Colaboraron alumnos de la licenciatura en análisis de sistemas de la UNSA para hacer las mediciones. Quiero destacar la participación de estos chicos porque sin ellos no hubiera sido posible. Un trabajo bastante, digamos, a ver, no encuentro la palabra, pero es bastante, que requiere mucha paciencia para trabajar con los chicos de las escuelas. Sí, esa es la palabra, mucha paciencia, hay que tener realmente un carácter especial para trabajar con ellos, ¿sí? Para entenderlos, para escucharlos, para ganar su confianza, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo medimos? Habían dos posibilidades. Una era la medición física, utilizando multímetros que guardan automáticamente el consumo energético. Y esto era complicado, porque nosotros le teníamos que dar los celulares a los chicos para que hagan el caso de prueba y hacer la medición. Así que imagínense, darle un celular conectado a un multímetro a un chico era muy complicado. Por lo tanto, empezamos a buscar herramientas de software que estimen la potencia consumida, ¿sí? Y la aplicación elegida se llama Trepen Profiler, ¿sí? Que básicamente mide la potencia, en background obviamente, y mientras mide la potencia el chico está ejecutando el caso de prueba. Bien, y fíjense que al final me entrega el promedio, la potencia promedio consumida y el tiempo total de la prueba, ¿sí? Multiplicando ambos, tiempo por potencia, obtengo la energía consumida para la prueba. Y el procedimiento de medición fue el siguiente. Voy a ejemplificarlo con un caso de prueba. Fíjense acá elegí una tarea que se usa mucho en zonas rurales, navegación web, la aplicación elegida, Mint, qué tipo de dispositivo era, en este caso un dispositivo de gama baja, qué tipo de usuario, en este caso un usuario con capacidad de manejo alta, y qué tipo de comunicación, en este caso una red 2G GPRS. Bien, una vez seleccionado el caso de prueba, acá en este ejemplo, configuramos los dispositivos, desinstalando aplicaciones no utilizadas, deshabilitando procesos en segundo plano, radios de comunicación no utilizados, y desactivando actualizaciones automáticas. Esto para que el dispositivo no empiece a hacer cosas que yo no quiero que consuman energía. Bien. Una vez configurados los dispositivos, iniciamos el registro de mediciones, el log, en el Trepen Profiler, en la herramienta de medición, y ejecutamos el caso de prueba seleccionado. Una vez finalizado el caso de prueba, o sea que la persona que está ejecutando el caso de prueba lo finalizó, se detiene el registro de mediciones, y se guardan los datos y se procesan estos datos para determinar la energía consumida al ejecutar el caso de prueba, ¿sí? Esto lo repetimos muchísimas veces en muchas escuelas, con muchos alumnos, para tener una gran base de datos sobre la cual aplicamos cuestiones estadísticas y determinamos el modelo de energía, de consumo energético. Bien, pero antes de empezar con el modelo teníamos que hacer dos cosas importantes. Reducir el consumo en los dispositivos y reducir el consumo en las comunicaciones. Ambas cosas eran importantes para empezar a armar el modelo. Entonces, en este caso aplicamos un mecanismo muy simple. Fíjense, acá tengo la tarea, que sigo con el mismo ejemplo, descarga de contenido web. ¿Qué aplicaciones pueden ejecutar la tarea? En este caso seleccioné 4. No se imaginan la cantidad de aplicaciones que hay para ejecutar las tareas. En algún momento teníamos que cortarlas. Y bueno, estas 4, y empecemos a caracterizar el consumo en estas 4. Y no sigamos más porque nunca vamos a terminar. Los que manejan aplicaciones móviles deben darse cuenta que uno dice un navegador y aparecen 500 opciones. Y entonces lo que hacíamos es ejecutar el profiler de energía y determinábamos el consumo energético en cada una de las aplicaciones. Fíjense que en este caso, la aplicación Mint, que es una aplicación de Xiaomi, es la que
consume menos energía para la descarga de contenidos web, ¿sí? Entonces es la que seleccionábamos para ese tipo de tarea. Y así fuimos haciendo para cada una de las tareas. El segundo punto, la reducción del consumo en las comunicaciones. Y en este caso planteamos 3 escenarios diferentes. El primer escenario, fíjense, es el escenario normal, digamos, de conexión directa. Todos los nodos se conectan a la red celular y a través de la red celular a Internet y acceden a la información digital, ¿sí? Obviamente, aquí intuitivamente, nosotros veíamos que se va a producir una congestión, que las antenas están lejos, en zonas rurales aisladas, y que esto podía introducir un mayor consumo energético en los dispositivos. Y también podía haber problemitas con el rendimiento debido a la congestión. Después lo comprobamos haciendo las pruebas y mediciones. El segundo escenario propuesto es una Piconet Bluetooth, en la cual utilizábamos un gateway que actuaba, un nodo que actuaba como gateway para salir a la red celular. En este caso, fíjense que solamente es un nodo el que accede a la red celular, y estos nodos que tenían los radios de comunicación celular apagados, eso ahorra mucho el consumo energético, y sí prendíamos el Bluetooth, ¿sí?, para conectarnos al gateway. Entonces se conseguía una mejora, una reducción en el consumo energético. Y bueno, como saben, las Piconet Bluetooth tienen un límite de 7 nodos, entonces para aquellos lugares donde la cantidad de nodos era mayor a 7, teníamos que utilizar otro tipo de tecnología y optamos por Wi-Fi. Lo mismo, acá un nodo actúa como gateway o punto de acceso a la red celular. Y los radios de comunicación celular de estos otros dispositivos, los clientes, se apagaban, ¿sí? ¿Qué prueba hicimos? Hicimos una inyección de tráfico TCP, variando la cantidad de nodos, 2, 3, 4 y 5 nodos. Empezamos con 2 nodos, hacíamos la misma prueba con 3, con 4 y 5. Y medimos rendimiento, contando los kbytes por segundo, y el consumo de energía en joules. ¿Sí? Acá presento algunos de los resultados que obtuvimos. ¿Sí? Fíjense cómo van cambiando la cantidad de nodos. Empecé con 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? En este caso, fíjense, Bluetooth está con verde. A partir de los 3 nodos, o sea, en el cuarto nodo, el rendimiento con Bluetooth es superior al rendimiento con conexión directa. Entonces, si estamos hablando en términos de rendimiento, conviene utilizar Bluetooth a partir de los 4 nodos. En cambio, en el caso de Wi-Fi, el rendimiento mejora a partir de los 3 nodos. ¿Qué pasó con el consumo energético? La reducción del consumo de energía, tanto en Bluetooth como en Wi-Fi, se consigue a partir de los 2 nodos. Y el ahorro de energía será mayor a medida que se agregan nodos, ¿sí? O sea que si hablamos en términos de energía, ya al tener 2 nodos, conviene utilizar ya sea una Piconet Bluetooth o un hotspot Wi-Fi. Cuestiones que después fueron importantes para armar los casos de prueba del modelo. Paso entonces ya a hablar del modelo, ¿sí? ¿Cómo hice la deducción? Acá tuve que hacer un resumen importante. Si a alguno le interesa, después me pasan por correo electrónico una consulta y yo les paso el link a donde tenemos el detalle de la deducción del modelo y todas las mediciones realizadas. ¿Cómo se hizo el modelo de consumo? En primer lugar, relevamos las tareas en comunidades educativas rurales aisladas, las tareas de uso frecuente en estas comunidades. Vuelvo a mencionar el ejemplo, la tarea que vengo ejemplificando, valga la redundancia, que era navegación web, ¿sí? Como ejemplo. Luego seleccionamos las aplicaciones para ejecutar las tareas. Esto es reducción del consumo en los dispositivos. Si se acuerdan, la mejor aplicación para ejecutar la navegación web era Mint. Luego viene la reducción en las comunicaciones y en función de eso diseñamos el caso de prueba, ya sea usando Bluetooth o Wi-Fi, lo que convenga de acuerdo a la cantidad de nodos de la prueba. Y una cuestión importante, los parámetros de la zona rural aislada. En esto tuvimos que hacer un relevamiento y bueno, en función de ese relevamiento decidimos qué parámetros utilizar para diseñar los casos de prueba. Sí, una vez que teníamos toda esa información, empezamos a ejecutar las pruebas con la metodología que mencioné hace un momento y empecé a construir el modelo de consumo de energía. ¿Sí?
Si la prueba salía mal o si los resultados no nos convencían, recuerden que estábamos trabajando con niños de escuelas rurales que por ahí se dispersan, no prestan atención, se distraen. Entonces había que decirle, bueno, devuélveme el celular, lo volvíamos a configurar para darle de nuevo al chico para que ejecute el caso de prueba, ¿sí? Entonces tenía un cierto trabajo en el análisis de resultados y una retroalimentación permanente. Se ejecutaron muchos casos de prueba para obtener los datos sobre los cuales, a partir de los cuales construir el modelo de energía. Y en función de esas pequeñas variantes, como por ejemplo la dispersión de los chicos, se ajustó el modelo de consumo de energía, ¿sí? Y finalmente, el producto final de esto fue el modelo de energía requerida, que fue validado con valores medidos físicamente, ¿sí? Los desvíos fueron mínimos, en el peor de los casos un 10% de desviación. Para eso puse la variable de ajuste M. Bien, ¿qué hacíamos o cómo se hacía la deducción? Voy a hablar de un caso para ejemplificar. Tenía un caso de prueba, sigo con el ejemplo, navegación web, la aplicación Mint, un usuario que iba a ejecutar en algún celular esa prueba, y obtenía un consumo de referencia, que es el tiempo que le tomó al usuario ejecutar la prueba y la potencia promedio consumida para ejecutar la prueba. Este es el caso ideal, por eso le llamo consumo de referencia, ¿sí? En general, lo que yo hacía era elegir un usuario con capacidad de manejo alta, que pueda hacer el trabajo, el caso de prueba, lo puede ejecutar en menor tiempo, ¿sí? Elegíamos un celular de bajo consumo energético, por lo tanto, de menor potencia. O sea que este caso era el de menor consumo energético. A partir de este caso de referencia, aplicaba ciertos parámetros propios de la zona rural. ¿Qué parámetros elegimos? La gama del dispositivo. Todos sabemos que si cambiamos de gama en un dispositivo, vamos a tener mayor consumo energético, ¿sí? Tamaño de pantalla, por ejemplo, cuestiones que hacen al consumo energético. El nivel de brillo fundamental, a menor brillo, menor consumo energético. La capacidad, bueno, estos son parámetros que modifican la potencia. Por otro lado están los parámetros que modifican el tiempo. Ese parámetro, capacidad de manejo del usuario, fundamental. O sea, un usuario que está acostumbrado a manejar un dispositivo móvil va a tener una capacidad de manejo alta y por lo tanto va a realizar la tarea en menor tiempo. Y otro parámetro importante es el nivel de interacción de la tarea. Si las tareas son interactivas, requieren el uso del teclado virtual del celular, obviamente van a consumir mayor tiempo, ¿sí? Entonces, estos son los 4 parámetros elegidos. En función de esos parámetros, se fijan, obtuve 2 variables, lambda y alfa, en función de G y B en este caso, y alfa en función de C y I, que son los parámetros que modifican el tiempo. Una vez que tenía los coeficientes de proporción, cuánta energía más introducen, obtuve la expresión que me interesa, el consumo estimado para el nuevo usuario, ¿sí? Que se lo obtiene de esta manera. Bien, entonces el modelo estima cuánto más de energía introduce el cambio de parámetros respecto a un valor de referencia. O sea que es fundamental cargarle el valor de referencia, el consumo de referencia al modelo, ¿sí? Bien, una vez que obtuve el modelo de energía requerida, la siguiente pregunta es de cuánta energía dispongo, y para eso desarrollé un modelo de energía disponible. Bueno, en este caso utilicé un mapa solar de la provincia de Salta, CISOL. Si se fijan en el mapa solar me va indicando cuántas horas solares pico mes me entrega por zona. En este caso, 7 horas solares pico me entregan un mes de octubre. Siempre hablando, en este caso, de Salta, ¿sí? El ejemplo que puse acá es el paraje del Rosal. ¿Qué significa este 7 horas solares pico? Que se esperan 6,9 kilowatts hora de energía por metro cuadrado, que equivalen casi a 7 horas con una radiación pico de 1000 watts por metro cuadrado. Por ahí ustedes que son informáticos no lo conozcan al tema, pero básicamente es la energía, la cantidad de energía por metro cuadrado que puedo obtener.
Y si quiero obtener la energía del día de un panel, lo que hay que hacer es multiplicar las horas solares pico por la potencia máxima que entrega el panel. ¿Bien? El tema es que para yo poder caracterizar cuánta energía por hora necesito para ejecutar qué aplicaciones en un celular, necesitaba la energía por hora, cosa que un mapa solar no me la da. Y por otro lado, yo tenía diferentes paneles en cada escuela, entonces tenía que sí o sí caracterizar el comportamiento de los paneles en sitio, que podía ser distinto. Ante esto, lo que hicimos es medir por hora, fíjense acá en este ejemplo, de 8 a 18, medimos los pares IB, los famosos pares IB, intensidad, voltaje, ¿sí? Intensidad de la corriente y voltaje que entrega el panel fotovoltaico. Multiplicando ambos, obtuve la potencia. Estas mediciones inicialmente las hacíamos con un multímetro manualmente. Después construimos un prototipo basado en Arduino, que lo hacía automáticamente, que hoy en día lo utilizan los profesores. Directamente usan el prototipo, caracterizan la energía que pueden tener en la zona, de la energía que disponen en la zona. Hora por hora. ¿Qué hacía? Sumaba todas las potencias y obtenía la potencia acumulada por día, como la sumatoria, y luego calculaba la proporción por hora. ¿Qué proporción de la potencia total le correspondía a cada una de las horas? ¿Sí? Y acá sacaba lo que determinaba un factor de proporción, phi sub i, ¿sí? Para cada hora. Entonces, ¿cómo obtengo a partir de este análisis que hice acá, de este mecanismo implementado, la energía por hora? La obtengo como las horas solares pico totales por la potencia máxima del panel por el factor de proporción por hora. ¿Sí? Mucho más simple. Acá tengo un ejemplo. Estoy hablando de un paraje aislado en Salta, el Rosal, para un día claro de octubre. Fíjense la energía entregada. Y acá tengo el histograma por hora. ¿Sí? ¿Cuánto de energía me entregó por hora? 10,06 en la hora pico, de 13 a 14, el mediodía solar. ¿Sí? ¿Qué problema tengo acá? Este panel que usé generalmente es un tamaño estándar de panel 10 watts. Estamos hablando de paneles portátiles para celulares, ¿no? Tiene un problema. Entrega un voltaje mucho mayor al de la tensión de carga de la batería. Acá tengo, fíjense, un gráfico en el cual comparo lo que me entrega el panel con lo que realmente se aprovecha en la carga. Fíjense la diferencia, el total de energía desaprovechada. O sea, aquellos que tienen un panel fotovoltaico y lo utilizan para cargar su celular, están desperdiciando esta cantidad de energía. ¿Sí? En el peor de los casos, 79,2 de desaprovechamiento de energía. Ante esto, ¿qué hicimos? Modificamos los paneles. La configuración estándar de un panel es una fila en paralelo y 36 en serie. Hicimos pruebas con 2 en paralelo y 18 en serie, 3 en paralelo y 12 en serie. Es una modificación física del panel. ¿Bien? Desarmamos paneles y hicimos conexiones internas en el panel. Y obtuvimos, fíjense, en esta combinación un 91% de aprovechamiento teórico. ¿Sí? Por lo tanto, hay una importante diferencia, fíjense, de 30 al 91%, solo con modificar el panel. ¿Sí? A partir de esto, empezamos a encargar a fabricantes que nos hagan este tipo de configuración para llevar a las escuelas aisladas. ¿Sí? Este es el sistema fotovoltaico final. Fíjense, panel optimizado, un regulador de voltaje y la carga por USB al dispositivo. Una cuestión importante, los paneles que proponemos en este trabajo no utilizan baterías por una cuestión ecológica, ¿sí? De esa forma se evita la contaminación y costo adicional. Obviamente el dispositivo ya tiene una batería que puede acumular energía. Entonces nosotros decíamos, ¿para qué le vamos a poner a este panel? Se va a hacer más costoso y además es antiecológico, ¿sí? Cualquier cuestión que pase con la batería hay que ir hasta la escuela rural a cambiar la batería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
No queríamos tener ese tipo de problemáticas y decidimos no usar baterías en el sistema fotovoltaico propuesto. Otro punto importante, les había comentado hace un momento que nosotros hacíamos las mediciones con un multímetro inicialmente y manualmente. Imagínense, estábamos 10 horas en el sol haciendo las mediciones, bajo el sol. Entonces dijimos, no, vamos a automatizar. Entonces lo que hicimos es un data logger, un prototipo basado en placa de control Arduino. Sí, fíjense, en esta placa está un panel solar que se caracteriza, los sensores de los pares IV, de intensidad y voltaje, y una memoria SD donde iba guardando hora a hora los pares IV que entregaba el panel en función de la radiación solar. Bien. Y luego se desarrolló una aplicación móvil, que más adelante la voy a explicar, que lo que hacía es, le cargábamos las horas solares pico de la zona, se conectaba a través de USB con el prototipo, con la placa Arduino, y leía los pares IV. En función de ambos datos, calculaba los factores de proporción por hora para la zona, en forma totalmente automática. Ya no necesitábamos estar con el multímetro haciendo las mediciones de forma manual. ¿Cómo vinculamos los modelos? Por un lado tenía el modelo de energía requerida y por otro lado el modelo de energía disponible. Bien. Habíamos dicho que esta era la expresión cuando les presenté el resumen, y fíjense que la aplicación Girasol hace justamente ese cálculo. Entonces me dice en qué horas puedo ejecutar las aplicaciones que elegí, que tengo caracterizadas. Obviamente hay que cargar, decirle, bueno, tales aplicaciones se van a ejecutar y tales tareas se van a ejecutar. Todo eso se puede parametrizar dentro de Girasol. La aplicación Girasol, gestor inteligente de recarga solar, le pusimos ese nombre, implementa ambos modelos. Se le cargan las tareas y los parámetros, se le cargan los valores de referencia y el consumo en stand-by del dispositivo, cuánto está consumiendo sin ejecutar aplicaciones, importante también para los tiempos muertos. En función del prototipo, la aplicación Girasol me lee los pares IV, la potencia máxima del panel que se va a utilizar es un dato que hay que cargárselo en el momento de configurar la aplicación, y las horas solares pico de la zona es otro dato que hay que cargárselo en el momento de configuración de la aplicación. Con todos estos datos, la aplicación Girasol determina qué aplicaciones se pueden ejecutar, en qué horario y por cuánto tiempo. No sé si se ve claro acá abajo, pero en rojo están las horas que se pueden ejecutar las aplicaciones seleccionadas por el profesor. O sea, ¿cómo funciona básicamente? El profesor primero caracteriza la energía de la zona con el prototipo, y una vez que tiene eso, lo que hace el profesor es elegir las aplicaciones para una clase ejemplo, no sé, de navegación web o consulta de ciertos contenidos, lo que él quiera, ¿bien? Y en función de eso, ejecuta la aplicación Girasol y obtiene las horas en las que puede desarrollar su clase, ¿bien? Y como les digo, puede optimizar, o sea, un panel de mayor tamaño, o puede cambiar las aplicaciones, entre comillas, puede jugar un poco con la aplicación y elegir los horarios o cambiar los horarios o adaptar los horarios a su clase, en función siempre de la energía disponible en la zona. Bien, vamos ya con la parte de conclusiones, análisis de resultados y conclusiones. Luego de tantas pruebas que hicimos, determinamos que los modelos funcionaron correctamente y los parámetros elegidos facilitan la adaptación de los mismos a las características de cada zona. Es probable que en algún momento haya que modificar este modelo y incorporar algunos parámetros que van apareciendo. Eso vamos a dejarlo para trabajo futuro. El prototipo de medición y la aplicación móvil Girasol facilitaron la parametrización. ¿Esto para qué? Para que lo pueda hacer el docente sin tener que estar nosotros yendo cada vez a hacerle la caracterización. El sistema fotovoltaico presentado permite aprovechar de manera óptima la energía solar disponible y es una solución sustentable, ecológica y económica. Características importantes para que este panel se pueda replicar en otras zonas rurales de la Argentina o de otros países del mundo. Estamos siempre hablando de paneles portátiles de tamaño reducido, uno por dispositivo móvil. La caracterización, reducción y optimización del consumo energético en dispositivos móviles posibilita el uso de estos dispositivos en zonas rurales aisladas.
incrementa las posibilidades de comunicación y acceso a la información digital de sus pobladores, y, muy importante, contribuye a reducir la brecha digital existente entre zonas rurales aisladas y zonas urbanas. Bueno, no sé cómo habrá sido en Perú, pero aquí en Argentina la cuarentena que tuvimos por el COVID-19 fue muy larga, ¿sí? Puso en evidencia la brecha digital entre zonas rurales y aisladas, ¿sí? En las escuelas urbanas se estaba haciendo educación virtual, ¿sí? A través de aplicaciones de videoconferencia, pero estas cosas no se podían hacer en zonas rurales aisladas porque los chicos no tenían conectividad a Internet. El único lugar que tiene conexión a Internet en estos lugares es la escuela. Y como no podían ir a la escuela, como estaba cerrada, no tuvieron clases, ¿sí? Entonces se hace indispensable brindar a estos alumnos dispositivos móviles para acceder a la información digital y una fuente de recarga para esos equipos. En Argentina tenemos el programa Conectar Igualdad 1, que proporcionó computadoras portátiles a los chicos de las escuelas, y se viene la versión 2 del Conectar Igualdad 2, que va a proporcionar dispositivos móviles, incluyendo estudiantes de escuelas rurales aisladas. O sea que cada uno de estos chicos que está aislado va a tener ahora su dispositivo móvil o tableta para poder acceder a contenidos educativos. La caracterización y reducción del consumo energético, lo que acabo de proponer, el modelo, etcétera, etcétera, va a posibilitar su uso con recarga basada en energía solar, y el equipamiento fotovoltaico presentado va a posibilitar la recarga de estos dispositivos. Con lo cual, Dios quiera que no, si aparece algún momento, alguna cuarentena o alguna situación de este tipo, estos chicos van a tener posibilidades de acceder a información digital o de por lo menos comunicarse con sus docentes o acceder a prácticas educativas, a contenidos educativos remotos. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos pensando en aquellas zonas que directamente no tienen acceso a Internet, ¿sí? Hasta ahora hemos visto zonas que tienen acceso limitado, pero hay zonas que directamente no tienen acceso a Internet. Entonces, para este tipo de zonas hemos planteado lo que se llama intranets educativas. Esta vez, ¿qué hacemos? Trasladamos los contenidos educativos completos utilizando un servidor Raspberry Pi de bajo consumo energético a la zona, ¿sí? Fíjense, acá está el servidor Raspberry Pi y los clientes son dispositivos móviles. Con lo cual, el alumno va a poder acceder localmente a través de una red Wi-Fi de bajo consumo energético al servidor Raspberry. También estamos trabajando en otras opciones de conexión a Internet, que pueden ser satelital, o radioenlaces, o amplificadores de señal para redes celulares. Y estamos introduciendo algunas mejoras en el prototipo. El prototipo, que por ahora mide pares IB, intensidad voltaje, se van a convertir en mini estaciones meteorológicas, a las cuales les vamos a agregar sensores de temperatura, humedad y radiación, y se puede monitorear desde un servidor central cómo está el clima en la zona, ¿sí? Esto se usa mucho para determinar las variaciones de clima. Y también algún turista que quiere ir a la zona puede consultar en tiempo real cómo está el clima por la zona. Bueno, eso es todo. Tuve que resumir al máximo por una cuestión de tiempo. Les agradezco mucho su atención. Y cualquier cosa, como les dije, me escriben por mail. Les paso los links a la información relevada que tenemos. No sé si hay preguntas. Sí, Sergio, hay preguntas. Bien, bien. Yo no presté atención, disculpen, pero venía No te concentrado en la... preocupes, te las hacemos. Bueno, bueno. Nos preguntan de parte de Elwin, nos Sí. pregunta si, ¿por qué no se puede aplicar tu propuesta en las zonas urbanas? ¿Por qué no sería factible? Porque las zonas urbanas tienen energía eléctrica. O sea, sería lo ideal que seamos conscientes todos y digamos, bueno, consumamos menos energía eléctrica de la red, que tiene un tremendo costo ambiental, y aprovechemos la energía solar fotovoltaica. Pero nosotros no somos así. Todos agarran, conectamos el celular y listo, no importa, ¿no? Pero sería interesante también ampliar esto a las escuelas rurales urbanas. Es buena la idea.
Listo. Tenemos una pregunta, además, nos dice, ¿no? ¿Cuánta diferencia existe entre el test que han preparado en la aplicación, ¿no? Frente al modo energía que proporciona el propio teléfono? Sí, el problema del modo energía es que teníamos que desactivar, una vez que lo activas al modo de energía, dejan de funcionar ciertas cuestiones, ciertas aplicaciones en el celular. O sea, el celular decide qué es lo que puedes ejecutar. Por ejemplo, el brillo. Y el brillo en estas zonas, al no tener lugares muy bien iluminados, es un problema. Teníamos que tener brillo elevado, ¿sí? Y si introducíamos, activábamos el modo bajo consumo, no podíamos regular el brillo. Entonces directamente tuvimos que descartar eso. O sea, para que el chico lo pueda usar al celular 100%, no podemos poner el modo ahorro de energía del celular. Entonces tuvimos que utilizar otros mecanismos para ahorrar energía. No sé si me expliqué. Sí, sí. Bueno, hay muchas preguntas, Sergio. Vamos a ver Buenísimo, rapiditas. buenísimo. Sí, nos preguntan esto, ¿no existe alguna interferencia con respecto al clima? Puede estar nublado todo el día o pueden ser meses, los rayos, nos dicen, no habría algún problema con respecto a Sí, esto. sí. Cuando determinamos los coeficientes de proporción, lo hicimos en un día claro, ¿sí? Pero tenemos coeficientes de proporción para día nublado, seminublado y lluvioso. Por lo tanto, el docente también puede cargarlos. Es decir, bueno, para un día seminublado, acá hice un resumen para un día claro, pero un día seminublado puede cargarlos del seminublado y va a tener el rendimiento, ¿sí? Listo. Y bueno, concluiremos con esta. Dice, ¿es posible adaptar el panel solar modificado para otros dispositivos que provean de Internet, como por ejemplo un router o un access point? Sí, siempre y ¿Se cuando podría adaptar? no se pase del voltaje. Ah, el Por voltaje. ejemplo, yo tengo algunos equipos, algunos routers comprados que trabajan a 5 voltios. Y hay otros que trabajan a 3,7 voltios. O sea, con estos tipos de dispositivos funciona bárbaro. ¿Sí? Se puede adaptar. Pero si no, tenés que usar un panel de 12 voltios. Bueno, gracias, Sergio. Te No, pasaste. por favor. No, Excelente, muchas excelente, gracias, Sí. gracias. Sergio. Y ahora pasaremos al reconocimiento respectivo. Sergio, no te vayas. Voy a volver a invitar al ingeniero Elvis Aliaga para que pueda, por favor, hacer el reconocimiento respectivo a tu excelente ponencia. Gracias. Ingeniero, proceda. Sí, gracias. Bueno, Sergio, muy interesante tu ponencia. Gracias, Elvis. Sobre todo, ¿no? Nosotros acá en Perú, en Puno, se ha notado, ¿no? El tema que existe, es esa brecha, ¿no? Que existe entre diferentes zonas en la que se ubican las instituciones educativas con este tema del aprendo en casa que se ha implementado el gobierno y se ha notado, ¿no? De que a veces el gobierno, los gobiernos en general aplican políticas educativas de manera general y no realmente no analizan esas diferencias que existen. Y en la ciudad, en zonas urbanas va a funcionar, pero en zonas rurales no va a funcionar simplemente. Eso es lo que no analizan, ¿no? Entonces, nos parece muy interesante tu ponencia, particularmente estuve escuchando atentamente. Muchas gracias. El No, por favor. comité de organización del primer Congreso Internacional Peruano-Argentino de Ingeniería de Sistemas e Informática y del tercer workshop de inteligencia artificial. Eh, está muy agradecido con su ponencia, Sergio, y para lo cual, a nombre del comité, le otorgamos el certificado, bueno, que textualmente dice, ¿no? Otorgado a Sergio Hernán Rocabado Moreno por haber participado en calidad de ponente en el primer Congreso Internacional Peruano-Argentino de Ingeniería de Sistemas e Informática y tercer workshop de inteligencia artificial, organizado por la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú, y del Departamento de Informática de la Universidad Nacional de Salta, Argentina, llevado a cabo del 7 al 12 de diciembre de 2020 con una duración de 120 horas académicas. Firma el doctor Elmer Coila, director de la escuela, y el doctor Cristian Martínez, de parte de la Universidad de Salta.
Muy agradecido, Sergio. Muchas No, gracias. al contrario, muchas gracias a por tu ponencia. ustedes y